Copeuch Inversión es el sitio donde todos pueden invertir y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el mostrador.cl y queremos partir hoy día con un tema distinto que dice relación con lo que está pasando en México, con el grave problema que hay no solo en materia de seguridad, sino que en materia de respeto por los derechos humanos. Solo desde 2006 hasta el año 2016, recordemos, el expresidente Felipe Calderón le declaró la guerra al narco y como consecuencia de aquello, las tasas de crimen violento aumentaron de manera exponencial. Se calcula que solo en 10 años 100.000 personas murieron y más de 30.000 resultaron desaparecidas, pero la verdad es que me quedo corta porque organismos internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch señalan que por lo menos desde 2006 hay más de 100.000 personas desaparecidas en este país. ¿Qué es lo que pasa con esta trama, ¿no?, que mezcla impunidad, corrupción, crimen organizado, un sistema político que no está a la altura? Queremos conversar con un periodista y escritor, autor de este libro, Ricardo Rafael, autor del libro Hijo de la Guerra, para entrar también en estos temas. Ricardo, sé que estás de paso en Chile, te agradezco tu tiempo con nosotros aquí en el Mostrador. María, muy feliz. Gracias por esta oportunidad, poder compartir contigo. Y pues sí, hablar de un fenómeno que pareciera solamente mexicano, pero temo que México esté siendo una suerte como de alarma temprana de lo que estamos observando ya en otros países de América Latina. Y que estamos observando también en nuestro país. Así es. Sí, correcto. En alguna época, en los años 90, yo recuerdo que algún profesor nos decía que corría México el riesgo de colombianizarse y nos parecía lejanísimo. Hoy Colombia parece en su violencia un juego de niños a comparación de lo que hemos visto en México. Desde luego no demerito lo que ha vivido ese país, pero las cifras que das, pues en fin, te hablan de la gravedad del asunto. Sí, estás hablando de cerca de 350.000 muertos entre 2008 y la fecha y más de 120.000 desaparecidos. Y yo sí te diría, yo nací en un país donde estoy inimaginable. Entonces me está tocando ser, déjame utilizar el título del libro, pues un hijo de una guerra que ni siquiera se ha decretado, simplemente ocurrió y está afectando nuestras vidas de una manera muy lastimosa. A ver, quiero entrar justamente ahí, Ricardo, porque en este libro tú lo que haces, esta es una novela, ¿no es cierto?, donde tú traes, ¿no es cierto?, a esta historia que tú vas a contar, que cuentas, ¿no?, de lo que fue la formación de uno de los carteles más sanguinarios que ha tenido la historia criminal de México, como es el cartel de los Zetas. ¿Cómo a través de esta historia tú vas reflejando lo que está pasando hoy en tu país, Ricardo? Y déjame plantearlo así, lo que tenemos como explicación desde ya muchos años son como los grandes trazos de un grafiti o los grandes trazos de un mural, que la verdad explican poco, ¿no? Un consumo desmedido en los Estados Unidos, pero no se pregunte por qué Canadá no es un problema tan serio. Un tráfico de armas muy fuerte, y ahí volvería otra vez, Canadá tiene un tráfico de armas muy fuerte. ¿A qué se debe exactamente que México se haya vuelto en este país que está sufriendo pues la presencia de estas empresas criminales? Y como francamente no encontré respuestas del periodismo, pero tengo que decir, el diarismo no me aportó elementos y tampoco me los ofreció el gran trazo nacional, el gran trazo de los fenómenos. Tomé la decisión de cruzar la línea y darme cita pues con un individuo que estuvo al origen de esta empresa criminal, en efecto una de las más letales, los Zetas. Es un individuo que me dijo, yo soy uno de los 20 originales de este grupo, y puedo contar mi historia. Aquí viene parte de la explicación de por qué voy a entrevistarlo, porque soy un muerto vivo, y es que vaya, lo dieron por muerto, se anunció con bombo y platillo su muerte, se presentó su cadáver como si fuera un trofeo, el ministro del Interior, el secretario de la Defensa, y mientras esto estaba sucediendo, el verdadero Galdino Mellado Cruz, alias el Z9, estaba en una cárcel encerrado por un delito menor, en realidad escondido.
Pues cuando él se da cuenta que ya lo dieron por muerto, tiene ánimo de hablar. Y entonces lo empiezo a visitar durante año y medio, todos los miércoles, cerca de 4 horas, y se establece una conversación larguísima donde me va contando su vida. Parte de ella la pude corroborar, parte no. Por eso decidí hacer la ficción, porque la parte de lo que no pude corroborar, digamos, la propia materia la vuelve ficciosa. Y parte es periodismo, porque sí, hubo mucho de lo que me dijo que pude hacer otras entrevistas, conseguir otros datos, en fin. Entonces es un relato en no ficción, el relato lo pone el periodista, corroborado, contextualizado, confrontado, y la ficción lo pone este personaje. Pero sí creo que logro, con esta conversación entre él y yo, un fresco mucho más puntual y mucho más agudo de cómo ocurrió el origen de esta violencia y esta mutación, que lo decías ya muy bien tú, el tema del cártel o de esta organización, que el brazo armado del Golfo, que se llamaron los Zetas, en realidad es la mutación de la violencia en mi país. O sea, una es la violencia antes y otra es después. Y lo que tengo que adelantarte es que este brazo armado fue formado por el ejército mexicano. O sea, no es que un cártel haya entrenado a su gente, el ejército mexicano entrenó a estas personas que luego se pasaron del otro lado. Y ahí, ¿cómo se produce ese tránsito, verdad? Es decir, este hombre que forma parte del ejército, que luego deserta, pero que no es el único, según lo que tú me estás señalando. Es decir, hay una participación importante de miembros del ejército. ¿Lo sabe también el alto mando? ¿O son grupos que se van escindiendo del ejército para entender bien cómo fue ese proceso? Esa última pregunta es lo más interesante, porque déjame comenzar por el final. Tan lo sabe que cuando salió el libro, Inteligencia Militar infectó mi teléfono con el malware israelí Pegasus, de lo preocupados que estaban justamente de que se hubiera revelado esto. Pero déjame regresarme al origen, porque esto es muy atrás. Son muchachos, estamos hablando entre 18 y 25 años, que como se ve a veces en las películas, se les prepara como armas humanas. No les importa muy claramente el ejército sus orígenes familiares, ni sus análisis psicométricos, ni, en fin, sus ambiciones. Lo que buscaban era gente que fuera letal. Entonces los reclutan, los convierten en militares de élite y los mandan al Fuerte Hood. El Fuerte Hood es el fuerte más importante que hay en Estados Unidos para enseñar a pelear con tanques, ese es su primer mérito, y el segundo es ahí donde se hace contrainteligencia militar. La mayoría de los militares que han hecho cosas terribles en Afganistán, otros lados de Estados Unidos, ahí es donde se forman, ahí es donde aprenden a torturar, por ejemplo, a controlar el territorio. Ahí los forman, los regresan a México, les encargan que se haga, digamos, que hagan responsable de la frontera entre Texas y México, y ahí el cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, los recluta. Y en ese momento se vuelven el brazo armado del cártel del Golfo, encabezado por Osiel Cárdenas Guillén. Y este individuo lo primero que le dice es: ustedes son 20, quiero que cada uno me reclute 25. Y esto hace que al cabo de 2 años, y así arranca el siglo XXI mexicano, hay un ejército de 500 personas al servicio de esta organización criminal. Y ahí empieza la historia de la tragedia mexicana y de la violencia mexicana. Y esto sí es distinto a lo que podría haber pasado entre Canadá y Estados Unidos o entre otras fronteras. Es un dato concreto que te explicaría cómo se gestó este nivel de violencia. Entonces, cuando tú dices que cuando tú sacas el libro fuiste y tus comunicaciones fueron interceptadas, tú lo que me estás diciendo es que el alto mando del ejército mexicano hoy, pregunta, ¿está directa o indirectamente vinculado a este cartel o a otras organizaciones criminales también? Y aquí estamos hablando de datos, la pregunta tiene que ver con 2003, o sea, tiene 20 años. Hace 20 años detienen a Osiel Cárdenas Guillén, el líder del cártel del Golfo. Y cuando lo detienen, está su guardia, su cuerpo de guardia, con soldados que lo protegen, resulta que todos eran militares de alto rango. Y entonces ahí el ejército se ve forzado a reconocer estas circunstancias y se vuelve un escándalo enorme. Luego lo siguiente que sabemos es que ha habido deserciones en cantidades enormes de militares que simplemente se van y, bueno, muy claramente se están yendo al crimen organizado y han participado, han formado a muchos de los jovencitos que hoy son parte del brazo armado de otros cárteles, porque en el momento que esta empresa criminal, el cártel del Golfo, tuvo este brazo armado, te imaginarás, María, que las otras empresas criminales pasaron de trasiego de marihuana a cosas mucho más complicadas, porque la idea es dominar territorio y lo dominan militarmente.
Ahora, no hay forma de explicarlo, dice Galdino, pero yo te diría hoy, 20 años después, el poderío que tienen las empresas criminales sin la complicidad de las Fuerzas Armadas. Te podría decir que quizás eso varía dependiendo región por región, pero tú no te podrías explicar el trasiego, el tráfico de personas, la trata de personas, la trata de migrantes, que ha sido un negocio extraordinario para ellos en los últimos años, sin algún tipo de complicidad en mandos bajos o medios. Así es que sí, lamentablemente la respuesta es sí. Ricardo, quiero entender algo que para nosotros resulta demasiado difícil de procesar. Aquí cuando hablamos de desaparecidos, nosotros siempre vamos a remitir a la dictadura, a más de 1.000 personas, más de 1.100 personas según el informe de la reconciliación, el informe que se hizo para poder observar los casos de violaciones a los derechos humanos en nuestro país, habla de más de 1.100 personas. Pero acá vemos una práctica que es sistemática y generalizada y que ha ido cambiando, digamos, ha ido desarrollándose en distintos gobiernos. Incluso organismos internacionales hablan que bajo la actual administración de López Obrador hay más de 36.000 personas desaparecidas. Explícanos, por favor, ¿cómo es posible que algo así ocurra? Y en los años a los que tú te referías, 2008, 2009, en la época de Felipe Calderón, estas empresas criminales lo que hacían era ganar territorio asesinando a sus adversarios. Y no solamente eso, muy desagradable hablar de esto tan temprano en la mañana, pero lo que hacían era dejar sus cuerpos, porque así lo habían aprendido en Fuerte Hood. Entonces, una cabeza acá, un cuerpo por acá, y esa es una forma de marcar territorio. Se hizo un enorme escándalo. Y a partir del 2012 hubo un cambio en la actitud donde en lugar de mostrar los cuerpos exhibidos, empezaron a desaparecer. Y ahí es donde tú ves un descenso, no muy abrupto, pero cuando se estabiliza el número de muertes por año, con los 36.000 que tú mencionas, tenemos 36.000 muertes por año. Pero tienes un número difícil de calcular de desaparecidos por año que es creciente. Ahora, ahí es donde tienes que entrar un poco a la casuística, ¿no? Y déjame hablarte del caso de Ayotzinapa, que de alguna manera ha generado ruido acá en Chile, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo, digamos, nombró a 5 personas como mecanismo cautelar, y entre ellos un chileno, Francisco Cox, justamente para que estudiara el fenómeno. Acaban de cerrar su último informe. ¿Y qué es lo que dicen? Pues sí, que los 43 fueron detenidos por la policía municipal, ¿no? Pero en contubernio con la policía estatal y en última instancia con apoyo de las fuerzas militares. De hecho, hoy ya hay varios mandos militares de alto rango, estoy hablando de un general, varios coroneles, que estarían en la cadena que operó la desaparición. Te preguntaría, María, ¿por qué en este caso sí habría participación del ejército y en otros no? Y lamentablemente la respuesta es la que te da hace un momento. Eso no podría ocurrir sin el ejército, porque México sigue siendo la instancia, la última instancia responsable de la seguridad, ¿no? Sí, permíteme, Ricardo, solo para recordar para quienes nos están viendo el caso de Ayotzinapa, ¿no es cierto?, que son estos 43 estudiantes, esto ocurre el año 2014, que son secuestrados, desaparecidos, y que hasta el minuto no se conoce su paradero, es decir, no sabemos qué pasó ahí, pero quiero entender. Sabemos qué pasó en el sentido de que sabemos cuáles son las hipótesis más probables, pero no sabemos dónde están sus cuerpos. Entonces, de nuevo, ¿por qué esta práctica de la desaparición y quiénes están detrás? Esto es extendido en distintas organizaciones. ¿También el Estado ha participado en estas prácticas de desaparición forzada? Sí, mira, en el caso de Ayotzinapa es muy claro. Eran unos muchachos que para conmemorar el movimiento del 68, ellos eran estudiantes normalistas, siempre tomaban unos camiones en el estado de Guerrero, se transportaban en ellos, participaban en el evento y regresaban. En esta ocasión se equivocaron los muchachos y tomaron camiones que venían cargados de droga que se transportaba desde Guerrero hasta Texas. Y entonces el aparato, digamos, que protege a esas empresas criminales se desplegó, los detuvo, los retuvo, y cuando se den cuenta que ya era muy tarde porque era un escándalo nacional, tomaron la decisión de desaparecerlos. Y lo que hoy sabemos es que esto no sucedió al margen de los mandos militares de la zona, ¿no? Es hasta el punto donde nos encontramos. Ahora, hay intercepciones similares a las que te contaba una sobre mi teléfono, que se hicieron, y esto es lo último que sabemos, sobre algunos de los criminales que estaban participando en este operativo y algunos de los militares. Y a partir de estas transcripciones sabemos que ellos tenían idea en tiempo real que estaba ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que te puedo decir? Desapariciones de este tamaño sí tienen que ver con el ejército,
otras tendrán que ver con la policía. Me parece muy complicado pensar que las empresas criminales operan en el vacío y alejadas. Incluso es un poco lo que quiero decir, y aquí es donde hacía yo el nexo con América Latina. Cuando tienes un Estado débil, ¿no? Y fuerzas de seguridad corrompibles y una desigualdad tan grande, todos estos elementos juntos, es fácil que estas empresas criminales no solamente rompan lo público, se apropien de lo público, sino algo un poco peor, y es que ellos empiezan a entregar los servicios que normalmente tendría que entregar el Estado. Ellos te venden seguridad, ellos te venden el transporte de migrantes, ellos te venden no solamente drogas, sino seguridad en tus negocios agropecuarios, industriales, extorsión. Entonces, de pronto sí traes una economía criminalizada. No te puedo decir que es todo el territorio mexicano, hay que tener mucho cuidado, pero sí una buena parte que está afectada por este fenómeno. Bueno, ¿y ahí qué pasa con la autoridad? ¿Qué pasa con desde el Poder Ejecutivo, desde el presidente hacia abajo? Es decir, ¿cuál ha sido, dirías tú, el principal obstáculo para poder terminar con el crimen, con todo organizado, con todos sus tentáculos, con el narcotráfico? ¿Es la corrupción un elemento central? Yo creo que el principal problema es que esto ya lleva tanto tiempo andando que la hidra se ha extendido con mucha fuerza en regiones donde ya solamente estas empresas criminales gobiernan. Están financiando campañas, están ganando municipalidades, hay evidencia que han ganado una que otra gubernatura. O sí te diría, hay un problema muy serio de contaminación de estas empresas sobre instancias del Estado. Y ha habido estrategias distintas, ¿no? Quizá la más equivocada, pero bueno, esa es la que probamos primero, fue la idea que hacía suponer que estábamos en una guerra, ¿no? Y que entonces, como era una guerra, había que sacar el ejército a las calles, parte del corrompido, justamente para que persiguiera estas fuerzas criminales. Lo que generaste fue una mortandad inmensa. Por eso estos números tan altos que estás viendo, ¿no? Y luego, ahora lo que ha habido es más bien lo contrario. La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, resumida en una frase que él utiliza mucho, que es bastante muy extraña, pero es abrazos, no balazos. Poco lo que presupone es que si no hay una confrontación directa con las empresas criminales, la violencia disminuye. Y es absolutamente falso. La violencia no ha disminuido en mandato. Quizá el número de homicidios por 100.000 habitantes podría haber disminuido un poco, es relativo, pero el nivel de extorsiones, de desapariciones, en fin, la cantidad de madres buscando a sus asesinos, entonces te diría, no ha funcionado. Y yo creo que estamos en ese sentido casi en página en blanco, buscando una solución que a la fecha no hemos encontrado. Ricardo, ¿por qué cuando Felipe Calderón declara la guerra el año 2006 al narcotráfico, al crimen organizado y al narco, por qué se dispararon los índices de criminalidad, de crímenes violentos, desapariciones y más? Mira, la verdad es que sí había una región, Michoacán, que estaba presentando indicadores altos. Entonces lo que hizo fue enviar ahí al ejército. Y en ese momento pasó una tragedia, y es que los cárteles empezaron a pelear entre sí. Y convencidos los cárteles de que el ejército estaba apoyando a una de las empresas criminales en contra de la otra. Entonces, la guerra entre empresas criminales, concretamente estas dos, ¿no? De un lado, el cártel del Golfo con los Zetas como brazo armado, y el cártel de Sinaloa, donde estaba el Chapo Guzmán con su brazo armado, empieza una batalla muy seria. Esto te daría cuenta de la violencia de 2008-2009. Lo siguiente, que creo que es un aprendizaje bien interesante, es que hacia 2010 el cártel de Sinaloa se quiebra en dos. Es una cosa que sucede con estas empresas criminales. No son estables como una empresa formal, son amibas. Se parte en dos y en ese momento empieza a hacer alianzas con el adversario. Y en ese momento la guerra entre ellos se pone enorme. Este individuo, Gabriel Muñoz Cruz, cuando yo lo conozco, lo primero que me muestra es una tatuaje de 5 estrellas que tenía en el cuello, en la parte trasera. Y cuando digo, ¿y esas estrellas qué son? Me responde, los primeros 5 territorios que dominamos. Hay que tener claro, no son empresas que solamente se dedican al tráfico de drogas, dominan territorios. Esa es la materia de su negocio. Y claro, lo que ocurrió es que empezó una disputa por el territorio y las autoridades, muchas de ellas, acabaron en medio, siendo la pistola, vamos a utilizar la frase, o el rifle con el que se dispararon unos grupos a otros grupos. Y ahí es donde ves justamente esta alza tan impresionante de criminalidad. Dos aspectos que no quiero dejar de mencionar y comentar contigo, Ricardo. Primero,
hablábamos del caso de Ayotzinapa porque conmovió al mundo entero, pero también hay otro caso que de mayor extensión y de mayor data, como es el caso de las mujeres de Juárez, las mujeres que son asesinadas, ¿no es cierto?, bajo distintos elementos, ¿verdad?, de argumentos que explicarían, ¿no?, estos crímenes terribles. Ese caso sigue ahí presente. Entonces, te quiero preguntar, porque todo tiene un denominador común en México, que es una violencia muy extrema, que puede ser una violencia de género, que puede ser una violencia política, la misma violencia contra los periodistas. México es uno de los países del mundo más peligrosos para ejercer la labor de periodista. Entonces, explícanos un poco cómo se vive en un país así. Sí, a ver, tengo que decir, el caso de muertes de Juárez, que sí fue una cosa dramática, muy probablemente detrás no había un serial killer, sino varios, y a esto habría que sumarle probablemente alguna organización criminal que abusaba de las mujeres, como parte de su ocio o su divertimento. Ha sido muy complicado decir que haya una sola fuerza, un solo actor, más bien se confluyó pues un territorio en efecto donde la impunidad reinaba. Hoy no es un fenómeno relevante en Juárez, lo que ha crecido es el feminicidio. Y entonces sí tienes una extensión del feminicidio hacia otras regiones, particularmente en las zonas más pauperizadas, ¿no?, con menos privilegio, de la Ciudad de México y otras de las grandes ciudades y su zona conurbana. Y en ese sentido sí te diría que la impunidad sigue dominando, y la explicación que yo me atrevería a dar a partir de Hijo de la Guerra es que en efecto lo que hemos estado viendo, una descomposición de la identidad masculina que se suma en esta asunto. Rita Segato, socióloga y antropóloga argentina, estudiaba justamente la violencia de las muertes de Juárez a partir de un estudio previo que había hecho sobre violadores en Brasil. Y la verdad es que aquí es donde yo sí creo que a veces meterse al estudio del átomo, del individuo, del sujeto y sus violencias, acaba siendo mucho más rico como fuente de explicación que los grandes trazos y el gran fresco. Por eso te decía hace un momento que este libro no hace el esfuerzo de entender los grandes números, sino cómo hay un individuo cuya masculinidad violenta capaz de hacer lo que hace. Y en efecto ahí sí conectaría con una ola de agresión contra las mujeres que en ciertas regiones del país no ha seguido. Y ahí conectarlo también, esa violencia que puede tener distintas manifestaciones, que puede ser desde una violencia machista hasta una violencia política, etcétera, ¿no? Preguntarte por la situación de los periodistas, porque también alarma, es decir, del 2000 a la fecha, yo no sé si estoy quedándome corta con la cifra, pero leía que por lo menos ha habido 161 periodistas que han sido asesinados. En este primer semestre ya van más de 5 periodistas asesinados. ¿Cómo explicarías ese fenómeno también, Ricardo? Después de Siria, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo, y en Siria hay una guerra, ¿no? Imagínate. Mira, déjame responderte. He tenido mucho cuidado en advertir que no es lo mismo el riesgo en el que yo me encuentro en la Ciudad de México, el riesgo que se encuentra una periodista en Ciudad Juárez o en la frontera con Texas, o déjame plantearlo así, en Guerrero, ¿no?, en el sur del estado. En realidad, esta violencia a la que tú te refieres es la que ocurre en regiones donde estas organizaciones criminales están disputando el territorio. Y entonces, cuando los periodistas no transmiten el mensaje que las organizaciones criminales les exigen, o transmiten un mensaje que no les gusta, acaban siendo víctimas. Entonces, ahí hay un primer problema que es fuerte como explicación. Un segundo es que 6 de cada 10, además, contra periodistas vienen de funcionarios públicos corruptos o metidos en el crimen organizado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un periodista que se da cuenta que hay un militar, que hay un policía, que hay un presidente municipal que está metido en esto, lo denuncia, escribe una nota y en ese momento pone en riesgo su vida. A esto súmale que en efecto hay una gran distancia emocional, esto me parece la parte más trágica de mi oficio, entre quienes estamos haciendo periodismo en las grandes ciudades, donde todo está bien. Yo te digo, María, la Ciudad de México es perfecta, es un paraíso, no hay diferencia con Santiago. La verdad, ¿qué ocurre? Que junto a esa metrópoli está ocurriendo la guerra, como si estuvieras en Kiev, pero resulta que en mero Kiev no ocurre nada. Y ahí lo que ocurre es que eso te rompe emocionalmente la solidaridad, y yo creo que también lo que no hemos tenido el ejercicio del gremio
por continuar las investigaciones de los periodistas que han sido asesinados o amenazados. Yo te puedo asegurar que el día en que nosotros, periodistas, amenacemos al crimen organizado con que vamos a continuar con las investigaciones, igual que sucedió en Colombia, dejan de matar periodistas. Lo que pasa es que hoy no tiene costo, eliminan a la fuente y en ese momento se deshacen del problema. Son un conjunto de elementos sí, muy trágicos y muy complicados. Y sí diría por último, este gobierno, el actual gobierno, totalmente desentendido de este fenómeno. O sea, realmente en la idea de abrazos no balazos, no hay ningún respaldo que valga para el periodismo en México, sino al revés, lo que te decía hace un momento, infecciones, espionaje sobre los dispositivos celulares, sobre las casas, en fin, que pues solamente se explican por una persecución que también viene del gobierno y del Estado. Ricardo, quiero preguntarte por los paralelos que puede haber con Chile. Nosotros acá claramente en una diferencia absoluta, porque nuestra realidad, si bien no hay que desmerecer, ¿no es cierto?, el avance del narcotráfico y del crimen organizado, que nos tiene muy preocupados como país, que ha tenido efectos en un montón de temas, ¿no? Desde lo político, desde efectos en materia de elecciones, un país que ha cambiado de la A a la Z en menos de 3 años, ¿verdad? Y donde el tema de seguridad y el crimen organizado, por cierto, ha jugado un rol muy relevante. Quiero saber si tú ves algún paralelo y qué advertencias, qué hay que observar y mirar de lo que pasó en tu país para no repetir la misma historia. Bueno, lo primero que diría es que estas empresas criminales hay que verlas en su dimensión, son muy grandes. Decía la DEA recientemente que las 2 empresas mexicanas, las más amplias, tienen presencia en 100 países y han reclutado cerca de 45,000 personas. Yo no me sorprendería si te dijera que uno de esos países sería Chile, y en realidad con una presencia fuerte en América Latina. Entonces, no nos esperemos viendo una narcoserie que se trata de una pequeña empresa de la Sicaresca, donde el Chapo Guzmán ha sido detenido y entonces esto no avanza. Son empresas transnacionales con enorme poder económico, que en efecto buena parte de sus ingresos vienen del comercio de drogas y de su producción, pero ya están lejos de que ese sea su única fuente de ingreso. El tráfico de migrantes se ha convertido en uno de los negocios más importantes. Déjame decirte, hay cárteles en México cuyos ingresos en un 60% viene del tráfico de migrantes. Cuando tú ves el fenómeno subcontinental de migrantes, tienes que entender que ahí hay un riesgo real por la informalidad y la ilegalidad del fenómeno para que estos cárteles hagan estupendos negocios. Tú estás hablando de que un individuo mexicano que llevan de un punto A a un punto B de la frontera puede costarte entre $2,000 y $3,000, pero si viene desde Venezuela o si viene desde Bolivia, entre $14,000 y $20,000. Y si viene desde África, $30,000. Tú nada más imagínate lo que ese negocio puede significar. Entonces yo pondría este primer acento. Segundo acento, la desigualdad. No nos equivoquemos. En el momento en que hay una desigualdad tal como la que se vive en nuestros países, lo que tienes son hijos de la guerra, como Galdino Mellado, que lo va a contar él claramente, ¿no? Cuando el ascensor social está descompuesto, cuando las oportunidades no son ninguna, cuando en efecto todo está cerrado, estas empresas le entregan identidad a estos mercados. Identidad masculina, les entregan carrera, les entregan vida. Por eso me importa mucho acercarme a esto. Y desde luego es un abandono de nuestras sociedades hacia esas juventudes, lo que podría explicar porque han logrado reclutar cerca de 45,000 personas. Y el último dato que me parece muy relevante, y no sería el único, pero para no extenderme más, es el tema del lavado de dinero. Estas empresas funcionan solo sí pueden blanquear el dinero para las ganancias que tienen, devolverlas a la economía. Y ahí sí me temo que si los controles de lavado de dinero no son suficientemente adecuados, pues de inmediato ahí se incrustan. Y yo te decía hace un momento que había explicaciones para tratar de decir por qué en México se había generado esta violencia, y pues recorrimos los acercamientos a Estados Unidos, la corrupción, la desigualdad. Pero déjame decirte, el tema principal es lavado de dinero. México es un mercado financiero muy potente. Pero simplemente el último año del presidente anterior, Enrique Peña Nieto, le devolvió a estas empresas criminales, el Ministerio de Hacienda, más de $1,100 millones. Se los devolvió a estas empresas. Y a la fecha que le devolvió esto sigue totalmente impune. Entonces sí, yo te diría que ahí hay también un tema muy importante y además que está conectado, ¿sí?
Lo único que sí me parecería importante advertir es cuidado y suponer en que no ocurre. 1993, cuando yo estaba estudiando un fenómeno colombiano, parecía que México no le iba a pasar esto nunca. Y hoy te puedo contar del otro lado del río, claro que ocurre. Y de maneras veloces y sorpresivas, a puntos que uno no se imagina. Ricardo, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros. Estás de paso en Chile, vienes a presentar tu libro Hijo de la Guerra. Y mira, nos quedan muchos temas para seguir conversando. Ojalá que podamos tener contacto en otra oportunidad aquí contigo y El Mostrador. Estoy muy agradecida y te doy las gracias, ¿no es cierto?, por tu tiempo para poder ilustrarnos en parte el drama y la tragedia también de lo que ocurre en tu país. María, muchísimas gracias por tus preguntas. Son preguntas bien documentadas y me hacen posible esta conversación. Un abrazo fuerte y gracias a todos. Un abrazo. Cuídate mucho también. Gracias. Vamos a saludar a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. El tema de la reforma previsional en el Congreso podría tener los votos, ya que la Democracia Cristiana estaría dispuesta a aprobar el proyecto presentado por el gobierno. ¿Será esto así? Vamos a estar conversando al regreso de esta pausa con Alberto Undurraga, presidente de la Democracia Cristiana. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.